Buenos días a todos y Dios los bendiga en esta mañana. Estamos casi al final de nuestro viaje a través del Evangelio de Marcos y ha estado lleno de ideas sobre quién es Jesús y lo que eso significa a medida que continuamos conociendo el Evangelio, porque Jesús es el Evangelio. Esta serie de sermones me ha obligado a reflexionar más, a arrepentirme más, reconocer relaciones y llegar a ser más íntimo con el autor y consumador de mi fe. Un mensaje de sermón en particular en el que todavía me encuentro pensando fue en nuestro encuentro con el hombre que tenía al hijo poseído por un demonio en Marcos 9. Jesús y algunos de los discípulos habían regresado de uno de los momentos más magníficos de las Escrituras, cuando Jesús se transfiguró ante los discípulos para encontrar a los escribas y a otras personas discutiendo sobre su hijo, que tenía este demonio desde la infancia. El hombre lleva a su hijo a Jesús y le pide a Jesús: pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice al hombre: si puedes creer, todo es posible para los que creen. Y Marcos nos dice de nuevo, como lo ha hecho a lo largo de este evangelio, que después de que Jesús dijo esto, el padre del niño inmediatamente gritó y dijo con lágrimas: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. El tema de ese sermón fue y sigue siendo: Él puede arreglarlo. Y mis dos conclusiones fueron que la fe se siente lejos cuando nos sentimos desanimados y que el Evangelio es nuestro recordatorio eterno de que Dios está dispuesto a intervenir en nuestra situación. Por supuesto, este sermón provocó más preguntas y conversaciones con Dios. Pero no es el objetivo de nuestra serie conocerlo más profundamente, reconocer quiénes somos debido a quién es Él, conocer el Evangelio porque Jesús es el Evangelio. Tal vez ha habido un sermón en esta serie que te ha atrapado o dejado tu corazón en un estado de construcción temporal, porque te has dado cuenta de que hay algunas áreas en tu vida que realmente necesitan trabajo, como yo. O tal vez has refrescado algunas verdades sobre el Evangelio. Pero mi esperanza es que nos hayamos acercando más a conocer el Evangelio. Nuestro viaje de hoy a través de Marcos 15, versículos 24 de 41, nos lleva a través de las últimas horas de la vida de Jesús antes de la resurrección. Leeré los versículos 33 de 39, pero me refería a todo el capítulo, enfocándome en algunos momentos importantes que condujeron a la crucifixión de Jesús y compartiendo brevemente dos promesas que encontré en este capítulo, a las que podemos aferrarnos con certeza mientras se rasgaba el velo del templo. Lee conmigo en los versículos 33 de 39. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la hora sexta,
hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí a oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: Dejen, vemos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: En verdad, este hombre era hijo de Dios. Señor, que tu palabra viva traiga vida a esos lugares secos en nuestros corazones y almas, y nos sostenga en todas las cosas. En el nombre de Jesús oro. Amén. Antes de llegar a los versículos 24 de 41, veamos los momentos previos a este evento. En los primeros versículos del capítulo 15, encontramos a Jesús soportando otro juicio con un veredicto ya hecho. Los líderes religiosos ya habían llevado a cabo sus juicios turbios y secretos sin ninguna consideración por la ley judía. El canon de los 4 evangelios nos dice que desde el momento de su creación hasta el momento de su crucifixión, Jesús soportó 6 pruebas diferentes, 3 por parte de los líderes religiosos y 3 políticas, todas conduciendo a un lugar, la cruz. Nada acerca de esas 3 pruebas religiosas estaba de acuerdo con la ley en ese momento. Lo que prueba aún más su odio por Jesús y su prisa por deshacerse de él. Pero lo que los líderes religiosos querían, no podían hacerlo porque estaban bajo la ley romana. Así que para que Jesús fuera declarado culpable y finalmente condenado a muerte, tendría que ser culpable de un crimen contra Roma. Así que entregaron a Jesús a Poncio Pilato para que los juzgara y sentenciara. La acusación que el Sanedrín presentó contra Jesús es que él afirmaba ser el Mesías, el rey de los judíos. Y puesto que los judíos no iban a tener otro rey que César, él era culpable, según ellos. Pero Pilato conocía la costumbre de la época, que era la Pascua, donde se liberaba a un prisionero y se sentenciaba a otro. La muchedumbre tenía que tomar una decisión. Piden que se liberara a Barrabás, un rebelde contra Roma y el asesinato, o liberaran, como respondió Pilato, el rey de los judíos. Pero la muchedumbre, asusada por los líderes religiosos, quería que Barrabás fuera liberado y que el rey de los judíos fuera crucificado. Entonces Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, soltó a Barrabás y envió a Jesús a ser crucificado.
Pero antes de que Jesús fuera crucificado, fue azotado con un látigo que contenía pedazos de hueso y metal atados a sus extremos, de modo que cada vez que el látigo golpeaba su espalda, pedazos de su carne retiraban con cada movimiento. Era burlado por los soldados frente a toda la compañía, mientras lo ridiculizaban y fingían reverencia, poniéndole una túnica púrpura y tomaban una corona de espinas y la retorcían en la misma cabeza, que no hace mucho estaba cubierto de sudor lleno de sangre. Y le escupieron y le golpearon con un palo, hasta que después de todo esto, su mismo rostro queda casi irreconocible. Entonces, a un Jesús sangrante, que soportó el sufrimiento en oración, soportó 6 pruebas diferentes y fue golpeado. Se le dijo que llevará su método de ejecución, la cruz, a su muerte. Y a lo largo de ese camino público hacia el Golgota, donde otros a lo largo del camino lo miraban a Jesús con desprecio. Jesús encontró físicamente débil. Así que los soldados encontraron a un hombre, Simón, un hombre de Cirene en lo que era una antigua colonia griega bajo control romano, para llevar su cruz, como lo expresa Marcos en el versículo 21. Y sabemos que esto significa su cruz física, pero cuánto más profundo se preste ese versículo. Y el versículo 22 nos dice que lo trajeron al lugar del Golgota, que se traduce como lugar de la calavera. Golgota es el nombre arameo, mientras que Calvario es el nombre inglés derivado del latín. El Golgota se encuentra cerca de Jerusalén, fuera de las murallas de la ciudad. Hebreos 13 y 12 nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículos 25 de 26. Era la hora tercera y le crucificaron. Y la inscripción de su acusación estaba escrita arriba: el Rey de los Judíos. En el Evangelio de Juan se registra que esto fue escrito en 3 idiomas: hebreo, latín y griego. A medida que seguía leyendo y reflexionando, me di cuenta de algo. El ministerio de Jesús no era privado y su muerte tampoco lo era. Enseñaba en lugares abiertos, compartía el mensaje del Evangelio con cualquiera que tuviera oídos para escuchar. La vida y la muerte de Jesús se pusieron a disposición de todos para que fueran testigos. En su camino a la cruz, un hombre de la Libia moderna camina junto al Salvador del mundo, llevando su viga transversal física. La gente fuera de las puertas de la ciudad tenía una visión directa
de su sufrimiento físico. Su acusación estaba escrita en 3 idiomas diferentes, representando la religión, la política y la cultura de la época. Estos 3 idiomas representaban a toda la humanidad por la que Jesús sufrió y murió. El evangelio es para todos porque Jesús murió por todos. El evangelio no está escondido. Porque Jesús no ocultó quién era Él. Y Él no escondió quién es Él. ¡Qué Salvador! Estos momentos precedentes en el libro de Marcos me llevan a la primera de las 2 promesas que quiero resaltar con ustedes para el resto del tiempo que nos queda juntos. La primera promesa es que el evangelio nos da acceso a la presencia misma de Dios. Versículos 37 de 38. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Para entender el significado del versículo 38, tenemos que entender lo que era tan importante acerca del velo en el templo. En el huerto, Adán y Eva gozaron de la presencia de Dios, pero a causa del pecado, el Génesis nos dice que Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Y leemos en Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el pecado nos separó de Dios. Nuestro pecado nos separó de la presencia de Dios. A lo largo de los libros de la Biblia vemos esto. Gran parte de los primeros libros del Antiguo Testamento nos revelan cómo el pueblo judío pudo acercarse a Dios. Avancemos rápidamente a este momento de la historia, al Evangelio de Marcos. Los judíos tenían que ir a otro lugar para estar en la presencia de Dios, al templo de Jerusalén. Si eras un gentil, uno que no era judío, podías ir al atrio exterior del templo, pero no al atrio interior, y mucho menos al interior del templo donde residía la presencia de Dios. Así que en el templo, a través de un velo de 60 pies de largo, 30 pies de ancho y 4 pulgadas de espesor, que requirió 300 sacerdotes para colgarlo, estaba el lugar santo. Y más adentro del templo, detrás de un velo, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Y en ese arca había una tapa donde 2 querubines estaban uno frente al otro en cada extremo. Y en la parte superior de la tapa
la gloria shekinah de Dios moraba sobre el propiciatorio. Ahora no podía entrar cualquiera persona judía. Para entrar en el lugar santo tenías que ser de un cierto sacerdocio, y para entrar en el lugar santísimo tenías que ser el sumo sacerdote, y podías entrar una vez al año en el día de la expiación, vestido apropiadamente con reverencia, rociando la sangre del sacrificio en el propiciatorio para expiar tus pecados y los pecados del pueblo. ¿Por qué decir todo eso? Todo esto, para recordarnos cuán grande era el abismo que existe entre un Dios santo y un pueblo pecador. Esas eran las normas para las cuales una persona podía entrar en el lugar santísimo en la presencia de Dios, para recordarnos lo que estaban sucediendo antes del evento más grande de la historia humana, para recordarnos que el Evangelio lo cambia todo, porque Jesús lo cambia todo. Y en esta cultura, y es en esta cultura donde encontramos nuestro texto. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Estaban sucediendo cosas que nunca antes habían sucedido y que no volvieran a suceder. Esto no fue como un eclipse, no sé cómo se dice en español, pero eclipse, thank you. Esos no duran 3 horas. Esto fue un pronunciamiento. La luz había salido del mundo y había tomado el peso del pecado en su carne. El siguiente versículo nos dice que Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que se traduce: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que debería haber recordado a los espectadores judíos y a los que están o que saben con los salmos, lo que nosotros sabemos que es Salmo 22, que comienza: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? No lo sabían. Eso puede ser un sermón en sí mismo. Jesús clamó a gran voz y exhaló su último aliento. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. A lo largo, todo el Evangelio de Marcos, él usa la palabra inmediatamente. Durante 16 capítulos vemos la palabra 36 veces. Pero aquí, cuando Jesús exhala su último aliento y entregue su espíritu en las manos de Dios, Marcos usa entonces, o tal vez tu Biblia dice y, pero Marcos usa entonces, lo que puede no significar mucho para algunos. Pero cuando leí esto, dije: ¿por qué no inmediatamente? Tú sabes lo que estoy diciendo. Cuando pienso en la palabra inmediatamente, tengo una sensación de urgencia o prisa. Y eso no quiere decir que hubo ningún retraso o demora en la muerte de Jesús y el rasgado del velo. Pero cuando vi que entonces el velo del templo se rasgó, tenía como un pauso. Jesús murió.
después de soportar un castigo reservado para los culpables, después de ser brutalizado y avergonzado de todas las formas posibles, Jesús murió. Luego lo que nos separaba de la presencia de Dios se partió en dos desde el cielo hasta la tierra, y ahora teníamos acceso a Dios a través de la persona de Jesús, a través del derramamiento de su sangre. Fue su sangre. No solo fue rociado, pero su sangre es su sangre que Dios dice que es bueno. Es el sangre de Jesús. Ya no se necesitará un sacrificio para que entramos en la presencia de Dios, porque Cristo murió una vez por todos y su cuerpo abrió el camino, el único camino. Hebreos 10, 19 de 22 nos dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Pueden imaginarse por un momento lo que pensaron los líderes religiosos cuando vieron esto? El viejo camino estaba desapareciendo y ahora lo que una vez fue accesible solo para unos pocos se puso a disposición de cualquiera que creyera, judío y gentil por igual. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa para ti saber que la sangre de Jesús te lavó no solo lo suficiente, sino completamente para presentar ante un Dios santo? ¿Qué significa que nuestros corazones están justificados ante Dios? ¿Qué significa que donde una vez hubo separación y no hubo esperanza para ti y para mí, sino que Dios mismo entró en el tiempo para garantizar que no probarías la amargura de la muerte? ¿Qué significa que gracias a Jesús no solo tenemos acceso a Dios, sino que somos hijos y hijas de Dios, herederos con Cristo? Somos adoptados. ¿Sabes qué es para ser adoptado? Tienes que ser elegido por la persona que te adopta. Y gracias a Jesús que tenemos acceso a las cosas reveladas de Dios. El acceso ha sido concedido. ¿Estamos usando nuestro pase VIP o totalmente no tenemos tiempo para estar con aquel que hizo el camino? La promesa final que vi en nuestros versículos de hoy es que el Evangelio es la esperanza eterna confirmada. Sin embargo,
antes de llegar ahí, quería señalarle el versículo 39. Nos dice que un centurión, no cinturón, centurión, hizo una confesión que verdaderamente este hombre, Jesús, era el Hijo de Dios. Lo más probable es que ese hombre hubiera sido testigo de muchas crucifixiones, pero algo era diferente. Se paró frente a Jesús y cuando Jesús hubo exhalado su último aliento, y los otros evangelios lo mencionan viendo las rocas partidas y la tierra temblar, este hombre confesó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Quién le habría revelado eso? La primero que Marcos registra después de que Jesús muere y el velo se rasga son las palabras de este hombre. Como mencioné antes, el Evangelio es la esperanza eterna confirmada. 2000 años antes de que Cristo caminara por la tierra como el hombre Jesús, Abraham fue a la tierra de Moriah para ofrecer a su único hijo Isaac, en la montaña como Dios lo ordenó. Abraham se levantó al día siguiente, tomó a su hijo y a algunos jóvenes y emprendió al viaje. La Biblia dice que al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio a lo lejos el lugar donde Dios quería ofrecer a su hijo. Les dijo a los jóvenes, volveremos a ustedes. Cuando Abraham se acercó al lugar, Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. 1500 años de que el Cristo caminara sobre la tierra como el hombre Jesús. El Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto para hablar a toda la congregación de Israel. Y en el momento específico, cada familia mataría un cordero macho sin defecto y tomarían un poco de la sangre y la pondrían en los dos postes de las puertas y en el dintel o viga de las casas donde comen el cordero. Así que lo comieras deprisa. Iba a ser conocida como la Pascua del Señor, porque pasaré por la tierra de Egipto en aquella noche, y a todos los primogénitos de la tierra de Egipto no van, tanto hombres como animales. Yo soy el Señor. Ahora la sangre servirá del señal en las casas donde estáis, y cuando vea la sangre, pasaré de ti, y la plaga no te destruirá. Y después de pasar por encima de las casas que estaban cubiertos por la sangre, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esto es la ordenanza de la Pascua. Y les dio las ordenanzas. Y del cordero de la Pascua dijo, y no quebráis ni uno de sus huesos. 700 años antes de que el Cristo caminara por la tierra como el hombre Jesús, el profeta Isaías profetizó de la venida del Mesías.
El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a señalar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los que están atados, para proclamar el año agradable del Señor. Jesús no señaló estos momentos, sino que estos momentos apuntaron a Jesús. En Hebreos 6, 19-20, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hechos siguen el orden de Melquisedec, sumo sacerdote por siempre. ¿Cuán seguro estás de que ni nadie ni nada más puede llevarte ante un Dios santo? Esto fue el plan de Dios desde el principio, porque es en la cruz donde los atributos de Dios, de ira, justicia, rectitud, misericordia, perdón y amor, se unen y se muestran para que el mundo los vea. Esto me recuerda que Dios no está mostrando misericordia porque Jesús murió. Jesús murió porque Dios no está mostrando misericordia. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Evangelio es la promesa de la vida eterna, porque Jesús es el Evangelio. Gracias a Dios por Jesús. Amén. Amen. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Nicky habla de la sangre. En Levítico 17 algo, creo que es el 11, dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, cuando Cristo derrama su sangre, Él está derramando su vida. Entonces, cuando la vida de Cristo toca la tierra, sana toda la tierra. Nosotros fuimos creados del polvo. Pues cuando la sangre del Señor toca el polvo, la tierra, sana toda la tierra, incluyéndonos a nosotros. Quiere decir que nosotros, cuando decimos que somos limpiados por la sangre de Cristo, eso quiere decir que el Señor, la sangre del Señor, la vida del Señor limpia todos los pecados de toda la humanidad cuando su sangre toca el polvo en Jerusalén. Amén. Estaba pensando en eso mientras Nicky hablaba de la sangre. En esta mañana vamos a compartir de la cena. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Edgar y nuestro hermano Wilfredo que pasen acá, se pasen aquí al frente. Y como hacemos en el tercer domingo, ellos van a estar acá, van a esperar aquí y ustedes vienen por el centro, toman sus elementos y regresan a sus asientos y después compartimos todos juntos. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor bendiga este momento. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la cena unos con los otros. Permite que este momento, este evento, no solamente sea un recordatorio, sino que se haga real en nuestras vidas. Y que tu gracia, Señor, sea impartida a nosotros
que reconocemos, recordamos este momento donde tu cuerpo fue quebrantado por nosotros y tu sangre vino a ser el nuevo pacto que nos trae vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos dice que la noche que el Señor fue traicionado, Él tomó pan y lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo que por ustedes ha sido quebrantado. Cada vez que comemos el pan, lo hacemos en memoria del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pueden comer el pan. La Biblia también nos dice que de la misma manera Él levantó la copa y le dio a los discípulos. Y les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada como el pago de la deuda de muchos. Gloria a Dios que nosotros somos los muchos. Y cada vez que tomamos la copa, lo hacemos en memoria de Él, sabiendo que su sangre nos limpió de todos nuestros pecados y hemos sido reconciliados y restaurados con el Señor. Pueden tomar la copa. Gloria a Dios. En un minuto regresamos a adorar. Mientras tanto, recordamos que queremos vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para nosotros.